Muy, pero muy buenas noches. Muy bendecidos. Aquí estamos, dispuestos a difundir esta bomba que te tengo hoy. Es la enseñanza número 14, 14ª, del reino de Dios. Quiero hacerte una pequeña aclaración al respecto. Yo no me metía a buscar esto porque quise. Yo no me metía a buscar esto porque quise impresionar o llamar la atención de la humanidad. A mí me pusieron los textos y empecé a estudiar para que hablara de lo que Jesús vino a hacer en la tierra, para establecer el reino, para mostrar cómo iba a quedar establecido, cómo deberían de funcionar los que iban a estar dentro del reino o iban a manejar el reino. Y es un reino que no puede sufrir cambios, que es un reino que la persona que va a transmitir, a compartir, tiene que estar dentro de las leyes del reino. Las leyes no se pueden alterar. Nada, absolutamente el reino se puede alterar. Hoy voy a hablarte precisamente en dónde está este reino. Yo creo que con toda esta cantidad de enseñanzas es imposible que una persona no pueda entender que la iglesia de Dios está en la gracia, no es la estructura física, cada uno de nosotros. Y la iglesia de Dios tiene que ser edificada de acuerdo a lo establecido por Jesús dentro del reino. La iglesia no es del sistema. La iglesia no le pertenece a unos organizadores. La iglesia le pertenece al Creador. Por eso el Evangelio de la gracia es el Evangelio de Dios. No es una doctrina, la gracia no es una doctrina. Es el Evangelio de Dios. Ahora, para yo poder hablar con seguridad, convencido y seguro, tengo que estar dentro del reino. Por eso fue que el apóstol Pablo, cuando lleguemos a las cartas, si es que Dios lo permite, cuando Pablo colocó en Corintios de que la obra de cada uno tiene que ser probada, si fue sobreedificada sobre el único fundamento que es Jesucristo el Señor. Si la obra de cada uno fue edificada con oro, piedras preciosas, hoja, hojarasca, o heno, o leña, o madera, pues todo tiene que ser probado. Pues precisamente yo no me metí ahí porque quise impresionar, no. En mi mente no estaba esto. Entonces me dediqué, claro, como lo dice la palabra,
a la gente que fue llamada, escogida, a quien les dieron este reino o nos dieron este reino. No era fácil sembrarlo en la tierra. No era fácil. Primero, que el falso cristianismo nunca va a funcionar de acuerdo a lo establecido por el Creador. El falso cristianismo contaminó, hizo aparentar lo que no era de Dios, adulteró, maquilló, porque la raíz de él no es el Creador. La raíz de los que adulteraron completamente el Evangelio es el aparecido. Por eso es un sistema diabólico, satánico, perverso. Ahora usted no pretenda ni crea que yo soy de un hombre, una persona de mala intención, no. Porque precisamente con este tipo de enseñanza se va cayendo toda la mentira del sistema y se va quitándole la máscara a toda persona que pretende hacer lo que no es. Como Jesús de Nazaret cuando estaba en la tierra, sufrió todo lo que sufrió por establecer este reino. Porque cuando Él vino, a los suyos no lo recibieron. Tuvo tropiezo por todos los lados. Por todos los lados. Tanto así que lo mataron. Pero no sabían que con la muerte de él iba a tomar otra posición para tomar posesión de lo que le correspondía. Entonces hoy voy a tocarte la parte 14 del reino de Dios. El tema es que él enseña en cuanto al reino de Dios y al arrebatamiento de los vencedores. Yo no te estoy hablando que el rapto, que esto, no. El arrebatamiento, quitarlo de un lugar para traerlo a otro, arrebatarlo, trasladarlo. No vas a decir, ya el pastor va a hablar de Apocalipsis, del arrebatamiento. No, yo no voy a hablar del arrebatamiento. Sino que así mismo, como se lee, así mismo yo titulo. Entonces el tema es, él enseña en cuanto al reino de Dios y al arrebatamiento de los vencedores. Vamos a ver quiénes son los vencedores. Recibe un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia, de todos sus hermanos. Aquí estoy, esperando que el Espíritu de Dios hable por mi boca. No sé nada, Él lo sabe todo. Y espero que Él te enseñe, te abra los ojos del entendimiento y que tú puedas entender, comprender que lo que te voy a compartir hoy es una bomba que yo creo que tú nunca, a pesar que tienes Biblia, habías leído. Y si habías leído, habías pasado por alto. Por eso yo no predico, yo enseño. El maestro es Él. Yo simplemente soy un ministro competente de un nuevo pacto. Hay un solo maestro y es el Espíritu de Dios. Y Él es el que mora dentro de nosotros. Te invito a que abras la Biblia en Lucas, capítulo 17. Ya estamos bañados en la sangre del Cordero. Capítulo 17, versículo 20. Por eso cada texto, yo quisiera
enseñarte unas 40 enseñanzas de este reino. ¿No? Te vas a quedar aterrado. Te vas a quedar aterrado. Por eso te insto a que tú leas. A que tú leas los 4 evangelios. Y vas a aprender muchísimo después de eso. Hay muchas cosas tan importantes que quedaron establecidas para funcionar en el reino verdaderamente de Cristo, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Que si tú no entiendes, van a seguirte manipulando, impresionando, trayendo ciencia natural, conocimiento natural, tradición humana, netamente humana, para tratar de impresionarte con lenguaje que no va de acuerdo a lo establecido por la palabra. Por eso mira, observa, dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Le preguntaron acerca del reino. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió él. Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, no en vosotros. Porque para los fariseos no era el reino. Los fariseos estaban metidos en el pueblo judío. Pero él conocía quién eran los hijos que podían tomar posesión del reino. Dice, versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. 23. Y os dirán, helo aquí, o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Versículo 24. Porque como el relámpago que al pulgar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será oído el Hijo del Hombre en su día. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho, y se ha echado por estas generaciones fuera. No es fácil. Observa lo literal. ¿Por qué se le vinieron tantos ataques a él? Porque al establecer el reino, en las personas que fueron predestinadas para él, porque desafortunadamente llegó ahí a Jerusalén, que eran los suyos, y a lo suyo vino, dice la palabra, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, el mismo sufrimiento, el mismo padecimiento y aún un poquito más, al que él utilice para hablar de este reino, le va a pasar lo mismo. Ataques por toda parte, desprecio, rechazo, no hay respaldo. Porque cuando lleguemos a la enseñanza del reino inconmovible,
De ahí podemos saltar al otro. Por eso fue que él dijo y quedó establecido que cuando yo entienda, comprenda y busque primeramente el reino de Dios y su justicia, cómo éste opera, todo lo que está escrito ahí se tiene que cumplir en mí, será añadido. Yo no tengo ni siquiera que pedir, porque ya está establecido. ¿Tú ves? Entonces, observa. El versículo 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino no viene con advertencias. El reino de Dios no vendrá con advertencias. Le dice él. Entonces, observa, para este tipo de personas no era el reino. Cuando ellos le preguntaron, mira la inocencia o la ignorancia. Cuando él les respondió y les dijo, es que el reino está entre vosotros. Él era el reino. Él era el reino. Ahí, o sea, demos un saltico a Lucas capítulo 4, versículo 43. Por eso uno tiene que tener la capacidad de discernir. Si usted no tiene discernimiento, a usted le meten gato por liebre. Porque ¿cómo puede una persona, oído, hablar del cristianismo cuando él no es cristiano? ¿Ah? ¿Cómo puede una persona hablar del reino cuando él está fuera del reino? ¿Cómo puede una persona testificar de lo que no vive ni ha visto? Ridículo. Es ridículo. 4:43 dice, oído, escuche y retenga. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido, ¿qué? Enviado. Oído. Oído, escuche. El reino de Dios era Él, el Salvador. Era Él. Eso es lo que dice Lucas 17:21. Lucas 17:21. Porque se me corrió el dedo. Lucas 17:21. Dice, oídos, preste atención, yo no necesito de correr. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Le está diciendo él a los escribas. Observa, el verso 22 al 24 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseáis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán,
helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que al fulgor resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo de ¿quién? Del hombre en su día. ¿Qué quería decirle él a ellos con esto? Comprobando que el reino de Dios era el Salvador. Él mismo era el reino. Él mismo. Que estaba entre los fariseos cuando ellos lo interrogaron, agresivos. Entonces, donde quiera que estuviera el Salvador, allí está el reino de Dios. Porque el reino de Dios está con él. Y él lo trae. Oído, escuche y retenga. Él trae el reino. Para sus discípulos. Eso es lo que dice el 22. Y le dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Oído. Él era o él es la semilla del reino de Dios que deberá o quedará establecido en la tierra, que quedará sembrado no en cualquier parte, sino en el pueblo escogido. Oído, escuche y retenga, mi hermano. El pueblo escogido por Dios. Para que el reino se desarrolle en la persona. Y al desarrollarse el reino, la persona pueda ser un buen instructor para cimentar, para constituir y para hermosear y que haya un crecimiento completamente espiritual. Oído, hasta que sea verdaderamente el reino de Dios en la tierra. Desde que resucitó Jesucristo, pasó a estar dentro del creyente. Oído, dentro de todos sus creyentes. Al morir en el madero y resucitar Cristo, el Espíritu, la unción, la palabra, para meterse en los creyentes. Desafortunadamente los creyentes nunca pasaron a ser cristianos, sino que siguen siendo religiosos, creyendo todo lo que el hombre les diga, sin tener discernimiento, sin tener autoridad, sin tener capacidad de discernir, no tener verdaderamente la osadía que tanto él anhelaba en ellos. Ejemplo, en el libro de Juan capítulo 14 versículo 20. 14:20. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí.
y yo en vosotros. Le estaba diciendo a los discípulos, ¿en dónde estaba el reino? En los discípulos. ¿Por qué él estaba en los discípulos? ¿O no? Romanos capítulo 8, versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, allá era Jesús o Jesucristo. Y aquí, Jesucristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Oído, escuche y retenga. Por esto, el reino de Dios hoy está dentro de la iglesia, no la estructura. La iglesia somos nosotros, cada uno. Eso es lo que dice ahí, en Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu de Dios. Eso fue lo que él le dijo en el capítulo 17, versículo 21, a los que preguntaron que cuándo llegaría el reino. Le está diciendo, el reino, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, no en vosotros. Perdón. Se está refiriendo aquí a los fariseos que lo interrogaban. Oye, pero con soberbia, mi hermano. Con soberbia. Entonces, él que es el mero, les dijo, preguntados por él o por ellos, que cuándo había de venir el reino, y les respondió y les dijo, el reino de Dios, no vendrá con advertencia. Dice, oído, escuche y retenga, más. Les dijo él en el 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino, le respondió, él les dijo, el reino de Dios no vendrá, ¿con qué? Con advertencia. Porque él era el Salvador como el reino de Dios, que estaba entre ellos, pero no en ellos, sino solamente entre ellos. Voy. Volvemos a Lucas capítulo 4, versículo 43, no le quite el dedo al 17. Versículo 43.
Pero él les dijo 2 puntos. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Parte 2 del versículo 43. Entonces el reino de Dios es el Salvador. Oído, oído. Dice que Él es la semilla. Él es la semilla de vida que tenía que ser sembrada en todo su pueblo que fue predestinado, para que pasaran de creyentes a cristianos, ungidos, con buen conocimiento, buena autoridad, la capacidad de verdaderamente hablar lo correcto. Oído. Dice que Él es la semilla de vida, sembrada dentro de los creyentes, para que los creyentes aprendieran a caminar, que fueron escogidos, para que Dios se manifestara en ellos y ellos pasaran de creyentes a cristianos ungidos y establecieran y hablaran y tuvieran autoridad y por la palabra sanaran a todos los necesitados, liberaran a todos los que estaban padeciendo momentos difíciles, cautivos, que estaban presos, esclavos de un sistema manipulador, engañador, un sistema diabólico que los tenía presos, intimidados, los tenía arrinconados y esclavizados para ellos mismos. Oye, si Él es una semilla, ¿por qué no ha crecido? ¿Por qué no se ve? Lo que se ve es puro conocimiento natural, pura tradición humana, pura costumbre, pura maña, pura actitud, soberbia. Sabía yo, porque me la paso leyendo, mi hermano. Sabía yo que al abrir mi boca en este tema tan profundo, que son como por ahí unas 45, 50 enseñanzas, pero yo no las voy a tocar todas. Esto incomoda. Esto coge y le tira a la persona, esta manipuladora, de milagros y una cantidad de cosas, le tira todo al piso, para que la persona aprenda a entender y comprender que Él no está en los cielos, que Él está ya en la persona, que tomó la determinación, o que fue constituido, o que fue predestinado, o que fue conocido, fue llamado, y en Él constituyeron la semilla del reino, que es Jesús. Al estar Jesús, Jesús ya no está la palabra, pero que es la semilla. Por eso te voy a hablar del verbo, pero fíjate que no es lo que yo quiera, es lo que Él tiene establecido, porque lo que Él quiere a través de este tipo de enseñanzas es abrirte los ojos del entendimiento. Que tu coco deje de botar tanta corriente, que el brujo, que el hechicero, que el riego, que el pase mágico, que esto, lo otro, no, olvídate de eso. Si tú creces, cuando tú hables la palabra, si es que verdaderamente se desarrolla en ti, la vives, la gente crece, la gente entiende, la gente comprende y sabe que tú les estás diciendo verdaderamente lo que parte directamente de Dios. Desafortunadamente, en el momento, en el tiempo que estamos viviendo, la gente tiene cauterizada la conciencia. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Marcos, uno se equivoca. Uno se equivoca. Cristiano es cristiano.
Cristiano es un ungido. Cristiano es cristiano. Cristiano es un ungido. Y al ser ungido es uno que habla justicia y habla verdad. Dice Marcos 4:3. Oíd. He aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Qué sembró? Semilla. Buena semilla. Cayó en el campo. Se cansaron los obreros, se quedaron dormidos. Y cuando abrieron los ojos ya había cizaña. ¿Qué era la cizaña? Falsos cristianos. Yo no te voy a decir, falsos hermanos. Falsos hermanos. Dice el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla, ¿en la qué? En la tierra. Oído. Cuando se echa una buena semilla, se desarrolla. ¿A qué vino el rey? A cumplir con lo que papá trazó. Por eso el reino no puede tener alteraciones, mi hermano. Usted que trata de adulterar, de maquillar para que la gente le crea. Si usted no está en el reino, ¿cómo hace para hablar de reino, mi hermano? Si en la expresión yo que he venido creciendo hacia la vida del Espíritu, si en la expresión, en la actitud, en el comportamiento de la persona, yo ya sé cuando la persona está dentro del reino. Porque en el reino no se puede cambiar ni adulterar la palabra. Lo que quedó establecido, quedó establecido. Si usted está dentro del reino, usted tiene que hablar lo mismo que yo hablo. Porque yo le estoy hablando de las leyes del reino. Usted no puede tratar de persuadir a una persona, si usted no se peina bien, que se peine para el lado derecho y que se deje la carretera aquí al lado izquierdo y que aquí al lado derecho se deje un copito y se ponga la corbata y se ponga el saquito y entonces vamos usted puede entrar al reino. No. ¿Quién le dijo a usted eso? Primero, que en el tiempo de Jesús no había saco. Segundo, que no habían peluqueros, porque todos eran un poco de barbados y peludos. Tercero, que no había corbata. Cuarto, que no había loción. Porque ellos olían como ¿qué? A la unción. Oído. Dice que la semilla al caer se desarrolla hasta hacer ¿qué? Un dominio en el cual Dios puede ¿qué? Gobernar. No es el hombre, es Dios a través del hombre. Oído. Para entrar al reino, los que quieran disfrutar en la séptima dispensación que va pegada a este evangelio, si no está en este evangelio y tenga una regeneración en este evangelio, ¿para qué va a hablar de reino? ¿Para qué va a hablar de reino? Oiga, escuche y retenga. En el reino hay abundancia. Por eso fue que Jesús dijo, me voy a adelantar un poquitico a lo que te voy a enseñar más adelante. Mas buscad primeramente el reino de Dios, cómo éste opera y su justicia. Y todo lo que tú necesites te será añadido.
En el reino tú no necesitas de pedirle ayuda a las personas, que sacar la canastica como una iglesia limosnera, que mire que aquí, que se le duplica, que se le multiplica, que se le sobreabunde. No, eso lo aprendí yo. Claro, hay momentos difíciles, pero cuando uno va a una persona, al menos si a mí me llega a suceder, que yo vea verdaderamente que una persona que parte netamente del Creador y que está haciendo las cosas no buscando interés material y que está haciendo las cosas verdaderamente para llegar a una estatura espiritual bajo la unción, y yo ya tengo en abundancia, yo no le voy a decir, venga, le compro dos saquitos, un par de zapatos, pantalones, perfume, loción, se lo llevo a peluquear y le entrego 2,000 o 3,000 o 4,000 pesos. No. Yo voy. Delante del Creador te lo digo. Yo voy. Porque sé que la persona tiene el mismo espíritu que yo tengo. Y quiere funcionar de acuerdo a lo que he escuchado a través de la palabra. Oído. Y le digo, mi hermano, esto solamente se hace una sola vez. Y si usted vuelve a lo mismo, es porque usted está fuera de reino. Pero aquí está la herramienta que usted necesita para que funcione. 1 año le voy a ayudar, pero plata para pagar el local, que no le falte comida, que usted se esmere, luche, que lo que entra en su ministerio sea bien administrado, porque la plata es del reino, no suya. A usted le dan su ofrenda, lo honran como tienen que honrarlo, pero usted no puede salir a comprar con lo que tiene ahí. Este carro yo lo compre con la plata suya, pero no con la plata del reino, porque la plata es del reino. La plata no es de la persona. Cuando la plata es del reino, en el reino de una persona no hay necesidad, porque hay una buena administración y un buen gobierno. A los que están, a los fieles, se les comparte, se les ayuda, se les da ánimo y se les advierte y se les dice. Eso fue lo que él vino a hacer, a sembrar la semilla, la buena semilla en cada uno de nosotros, para que cuando estuviéramos dentro del reino, capacitáramos a las personas y las personas entiendan que al estar en el reino hay que respaldarlo, porque las cosas que se necesitan para el reino no se las regalan a nadie, todo cuesta. A la persona no se le pide, a la persona se instruye, se capacita, pero que usted venga a hablarme del reino como un rey y usted venga a decirme que necesita para la universidad, que para moverse a esto, que para ayudar a esto, que ¿dónde está la plata del reino? Si él es el todo. Por eso él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, cómo éste opera, y su justicia, y todo te será ¿qué? Añadido. Usted no necesita de estarle diciendo a la persona, echa aquí que usted da 1,000 y le recibe 1,000,000. Mentiras. Hay gente malintencionada, interpreta mal. Interpreta mal. Yo duré 40 años en Tuluá. En el lugar donde teníamos el local, duramos 25, 26 años. Y en los 25, 26 años, quien sostenía la obra, con la ayuda de una pareja que ha sido fiel, el resto me tocaba pagarlo a mí.
¿Por qué? Porque llegaba gente y bueno, la gente oía pero no entendía. Qué palabra, pero de ahí no pasaba. No había una evolución. Muchos vieron, pero se comieron todas las semillas y volvieron y quedaron nuevamente establecidos en lo natural. Fatiga, escasez, problemas, lamento, tristeza, esto y lo otro, y aquí y allá. Y entonces yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo estaba creciendo personalmente, pero no había crecimiento en las personas. ¿Por qué? Porque este evangelio no es para todo el mundo. Si usted, amado hermano, pastor, ministro, está dentro de este reino o el reino está dentro de usted, capacite a la gente, que la gente que tiene la mentalidad de Cristo, a usted le sembrará para que usted compre todo lo que haga, todo lo que necesita dentro de su reino y haga justicia. Cuando haga justicia, como le hicieron con usted. Pero eso que usted coge la plata del reino, que golpeando a la gente, es que si usted no da, se va al infierno. Mentiras. Que si usted mentiras. Mentiras. En el reino lo único que hay es vida y vida en abundancia. Chacho. Para usted estar en el reino milenial, tiene que estar en el Evangelio de la Gracia, donde está el mero, que es la unción. Si usted oído, escucha y retenga, no tiene una regeneración íntegra, es imposible que la palabra o la semilla se desarrollen en una persona. Eso es lo que dice Juan capítulo 3 versículo 5. Vamos un momentico ahí. Juan capítulo 3, se me tapó la nariz. ¿Dónde estás, Juan? Te me fuiste. Juan capítulo 3. Yo. Te hijo del reino. He pasado vergüenzas. Créame, mi hermano. Porque muchas veces yo no entendía que entre más buscaba yo a mi Creador, y siempre tengo el respaldo. Pero hermano, mire, yo le decía a mi familia, a mi esposa le decía, ella le decía, que aquí en este pueblo todo es muy caro. Todo es supremamente caro. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le decía al Señor, bueno, la tierra es tuya. Y tú le hiciste juramento a Abraham que donde nosotros pisáramos la tierra está consagrada a ti. Y ahí vamos a tener tu respaldo y ahí vamos a tener tu sabiduría, vamos a tener tu conocimiento. Pero ¿por qué esta estrechez? ¿Fue que yo me motivé? ¿O salí mal en mal tiempo? No hice tu voluntad, yo te pedí la dirección más de un año. Porque si no, nosotros nos veníamos con las manos vacías. ¿Tú ves? Porque yo hablo con él así, a lo que he aprendido. Y lo que hemos construido aquí no cuesta 2 pesos. Porque cuando, vinimos a edificar cuando la situación estaba horrible. Las finanzas no alcanzaban. Hoy en día por aquí usted no consigue una casa por menos de 450 millones de pesos.
y una casa más o menos. ¿Y usted cree que hay gente que compre? No. Entonces yo le dije, si fue un error mío, muéstrame, yo me muevo. Porque el anhelo mío es que la palabra corra y el nombre tuyo sea glorificado. Yo me vine como para reposar, pero también tener tu respaldo. Hermano, cristianismo no hay. Estas son experiencias que uno vive. Y en medio de esa estrechez y en medio de ese anhelo y en medio de ese deseo, porque uno tiene la convicción que va a tener respaldo, que alrededor de uno están las personas verdaderamente ungidas, cristianas. No. Por eso yo te digo que no todo el mundo es cristiano, mi hermano. El que entiende no cambia. El que entiende se ahonda más, ve la gloria de Él, ve verdaderamente lo que Él hace en ellos. El que no entiende siempre es el que mantiene así. Pues en vista de todo eso, toqué puertas. Pero eso, hermanos, se le suben a uno las pepas aquí, miren, a la garganta. Porque yo nunca, a pesar que viajé a los Estados Unidos, nunca le pedí al pastor Vittorio García Barbón absolutamente nada. Nunca le dije, ayúdame para esto, no. Un día mi esposa fue que le dio por comentarle la situación. Pero que nosotros estemos acostumbrados, hermano, no. Cuando uno tiene una relación con una persona, uno sabe que la persona verdaderamente es cristiana y la persona debe de saber que yo me privé de vivir, entregué todo lo que sabía para yo dedicarme a esta carrera, para darle vida al pueblo que está escuchando el evangelio de la gracia, pero he pasado. Lo que usted no se imagina dentro del reino. Y yo no pongo avisos. Si usted da, Dios le dará. No. Mi deber es dar, sembrar la semilla para que la semilla caiga en buena tierra, en gente incomprensible. Pero hay gente que rebate. Porque es que no son cristianos. No sabe qué es ser cristiano la persona. Por eso te traje esta bomba. Si tú vas a estar en el reino, en la séptima dispensación, tenés que estar en la regeneración, en el evangelio de la gracia, donde está el tribunal de Cristo. Porque en el tribunal no te van a pasar una, te van a corregir, no es que te vayan a llevar a castigar, no, te van a corregir, te van a instruir, te van a capacitar. Y si tú no la haces, 50,000 veces te la ponen y tú no la haces, no pasas. Observa lo que dice Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto les digo, que el que no naciere de agua, palabra, udor y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Para poder tener vida, ¿qué necesita? Regeneración. Al haber una regeneración, la semilla que cae en la persona, que es la semilla del reino, tiene que desarrollarse. Da su crecimiento. Pasan de creyentes a verdaderos cristianos. Que usted viera, mi hermano. Me puse yo a buscar en el teléfono. Me puse a buscar en el teléfono, hermano, 50,000 predicadores. Y usted los viera con qué elegancia, pero déjelos que hable, muchachos. La misma corbata, si ellos supieran, los ahorca para que no hablen más. Dice, escucha y retenga. Si no hay crecimiento espiritual, la persona solamente es creyente. No hay vida espiritual,
quiere decir que la persona no es cristiana, sino simpatizante. Dice segunda de Pedro, no voy a dejarte, voy a leerte 2 o 3 textos bíblicos aquí porque me está acabando el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el ¿qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oído, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos o llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? Del conocimiento corrompido que está invadido. Vosotros también, poniendo oído toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El conocimiento oído, al conocimiento dominio propio, al dominio propio oído, paciencia, conocimiento de paz. A la paciencia, piedad, en comprensión, entender. Oído, a la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor, que no hay. Lo que hay es pura apariencia. Pura apariencia. Observé en la televisión a un hombre que, quién sabe qué le echa al maní. Y es el mejor manicero que hay en determinada ciudad. Le vienen a comprar maní de toda parte del mundo. Quién sabe qué le echa, él no quiso decir, y es petulante, orgulloso. Y cuando le pasaron, había un morochito y le extendió la mano para que le diera una chuspita de maní, que vale por ahí 1,000 pesos. ¿Y sabe qué le dio? 2 moneditas de 100. Y no le dio el maní. Lo mismo pasa con los predicadores naturales. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Si el personaje o la persona que recibe el evangelio como una semilla y no hay crecimiento de ella en él, no pasa de creyente a cristiano. No puede entrar al reino. Porque en el reino solamente habrá cristianos ungidos. Porque el reino es la vida de la iglesia hoy en día, en la cual viven los creyentes fieles que se avecinan a ser ¿qué? Cristianos. Leímos en Romanos 14, 17. Oído. Y se desarrollará hasta ser verdaderamente la semilla un reino en la persona. Por eso te digo, el reino no está afuera, el reino está dentro. ¿Y qué está haciendo él en este tiempo? Para que cuando venga el tiempo venidero,
Oído, escuche y retenga. Haya una verdadera recompensa para la persona que verdaderamente vive, o el reino vive en él, y él vive para el reino. En Efesios capítulo 5, voy a leerte Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Gálatas capítulo 5. Versículo 21 dice, 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando recién estaba yo empezando, yo casi, no es que vaya a decir me voy a retirar de la gracia, no, porque yo ya había sido predestinado para ella. Pero llegó una persona fascinosa. Anoche me tomé unos vinos y no, mejor dicho, una carne asada, y entonces yo me quedé observándola. Le dije yo, ¿vino dulce? Digo, no, un vino añejo, que mejor dicho me tomé media botella. Dije, ya. No, es que ya estamos en la gracia, y en la gracia tú puedes, nadie te puede condenar, nadie te puede señalar, que dije, bueno, está bien. Cuando estaba terminando la convención, me dijo él, Denis, ¿te provoca un vino? Le dije, no. El que está dentro de mí no toma vino, porque el vino tiene alcohol. Me dieron 25 años para que yo bebiera, me alzara la bata, hiciera lo que quisiera, o si menos robar, ni fumar marihuana ni bazuco. Porque la gente hay que hablarle así. ¿Ves? Para que cuando yo regresara al origen de mi partida, entendiera que el viejo hombre ya había muerto. Ahora yo tengo que traer al nuevo hombre. El viejo hombre era este. El nuevo hombre es Cristo. Entonces tú en una cena no te tomas un vino. Le dije, no. Me les como la carne, la cena y todo, pero vino yo no tomo. Porque yo soy el templo que Él escogió para su espíritu. Y es una vergüenza cuando a los días oía al otro. Es que usted puede fumar y nadie lo va a condenar. ¿Usted sabe por qué la gente fuma? Porque siente un vacío interno. Al sentir un vacío interno se elevan con el humo, no sabiendo que el humo les está con la nicotina comiéndosele los pulmones. ¿Cómo así? Que está, que es que la gracia, sí. Estamos en el tiempo de la gracia, pero hay que saber vivir dentro de la gracia. Si no hay una regeneración, usted no me puede hablar de reino. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 24. Permítame, yo tomo un poquito de agua.
Me quedan 16 minutos y lo voy a aprovechar muy bien. Versículo 4. Dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Oído. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de la palabra, por la palabra de Dios, los que no habían adorado al sistema religioso en general, ni a su imagen. La imagen es una persona, no es lo real, es un imitador que copió para aparentar ser, ni a su imagen, y que no recibieron ¿qué? La marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué es la marca? La marca del sistema 666, que es el número de hombre, sabiduría humana. Sabiduría humana, que es diabólica, que es ciencia mala, que es perversa. Oído, versículo 6. Bienaventurado y santo, apartado, no santurrón, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Allá tú, si pierdes o quieres entrar, si le sigues creyendo a la persona natural. Finalmente, oído, escuche y retenga. En la transformación de la persona en el Evangelio de la Gracia tendrá su consumación para poder entrar a la Nueva Jerusalén, que será el reino donde estaremos los reyes, los sacerdotes, los hijos, eternamente de Dios. Y será un dominio eterno que contiene la bendición eterna de la vida de Dios, la cual todos los que hemos sido redimidos disfrutaremos un cielo nuevo y una tierra nueva, una mente renovada y un cuerpo transformado por la eternidad. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 4, lo puedes leer en casa. Y Apocalipsis capítulo 22, 1 al 5 y versículo 14. Oído, voy. El reino de los cielos es el gobierno eterno de Dios, que tienen todas las bendiciones para todo el disfrute del pueblo predestinado. Esta es la meta del Evangelio de Dios y de Jesucristo, eternamente y para siempre. Lo leímos en Marcos 3 y versículo 26. Este es el reino de Dios. Oído, escuche y retenga. Es el Salvador
que anunció o que sembró o que trajo la semilla aquí como evangelio oído para quienes eran ajenos a la vida eterna de Dios y fuera en el reino. Termino. Efesios 4:18 y Lucas, volvemos a Lucas. Efesios 4:18. Dice, Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su mente, su corazón. ¿Quiénes? Los que no entran a disfrutar del reino eterno. ¿Cuál es lo que leímos en Lucas? Oído, ya el reino que es Jesucristo está dentro de nosotros. Para funcionar de acuerdo a lo que quedó establecido dentro del reino, eternamente y para siempre. Te dejo a consideración Lucas 17:20 al 25 y Lucas 4:43, donde él le dice a los discípulos que él es el reino y el reino está dentro de ellos, como hoy está Cristo dentro de nosotros. Y dentro de nosotros está el reino de Dios, que tiene que crecer para poder difundir la verdad de Dios, no la manipulación ni el engaño. Sea que el reino ya está en nosotros, los escogidos de Dios. No espere que todo el mundo le eche la mano, hermano. Entre más el ají sea bravo, entre más rápido allá. No importa que le queme el cuerpo. Pero usted y yo somos la imagen del que nos creó. Espíritus metidos dentro de este cuerpo, funcionando para su reino. Ahora en Cristo Jesús, Señor. Voy a anunciarte lo que te voy a enseñar el domingo, porque por ahí el miércoles estaré terminando ya, si Dios lo permite. Este reino que nosotros tenemos es un reino inconmovible, que no se le puede alterar nada ni cambiar. Eso te va a enseñar el domingo, si lo permite el Creador. Llegaré temprano, si Dios lo permite, y estaré ahí. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor, por tu palabra, por tu grandeza, por tu poder, por tu señorío, por tu verdad, por tu justicia, por tu amor. Gracias por hablar por mi boca y esparcir esta agua limpia a toda la simiente tuya.
a mis hermanos, a los entendidos y a los que reciben esta palabra, que sea una buena tierra para que ella pueda producir tu reino, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos con toda bendición. Los amo mucho.